Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Espero que este sea un tiempo maravilloso, un tiempo que le aporte, un tiempo a través del cual el Señor le dispense sabiduría, le dispense conocimiento, le dispense revelación, pero sobre todo que el Señor le desafíe, que el Señor despierte su espíritu. Me encanta un texto, el texto del libro del profeta Ageo. La situación que estaba viviendo el pueblo era que, en ese entonces era que la casa de Dios estaba descuidada. Cada quien estaba en pos de sus propios propósitos, de construir sus propias casas, de hacer sus propias edificaciones, estaban en pos de sus propios proyectos y la obra de Dios estaba abandonada. Dios levanta al profeta Ageo con un mensaje y les dice al pueblo: ustedes piensan que todavía no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Y ese pensamiento ha estado bloqueando mis bendiciones. Bueno, no se lo dice así directamente, pero es lo que el Señor les mandó a decir, en otras palabras. Le dijo: ustedes han abandonado esta casa. Por eso se detuvo sobre ustedes la bendición. Siembran mucho y recogen poco. Y lo que recogen yo lo disiparé en un soplo, dijo el Señor. El que trabaja recibe su jornal en saco roto, es decir, no sabe qué se le hace el dinero. Y esa es la consecuencia de la actitud del pueblo hacia la obra de Dios. Así que el profeta Ageo exhorta al pueblo a que se levante, a que tome ánimo y a que se dedique a la edificación del templo, que vayan al monte, traigan madera y reconstruyan la casa y pondré en ella mi gloria, dijo el Señor. Pero me encanta ese texto que dice: y despertó Jehová el espíritu del pueblo. Es decir, un pueblo que estaba durante mucho tiempo o estuvo durante mucho tiempo apático, indiferente, de repente comenzó a sentir una necesidad imperiosa por trabajar en la obra de Dios, por reconstruir el templo. Y mi oración a Dios es que este tiempo de devocional no solamente le dé a usted un conocimiento o le plantee un reto nada más, sino que el Señor también despierte su espíritu. Despierte su espíritu. Hoy no es un secreto para nadie el letargo espiritual, la pereza espiritual en la que han entrado muchas personas. Y ese adormecimiento no viene de parte de Dios. Las tinieblas están haciendo su trabajo. Y tal vez no son estos creyentes adormecidos delincuentes, no son pecadores escandalosos. Simple y sencillamente, inclusive tal vez no son ni siquiera personas que hacen mal. Pero es que el problema es que tampoco hacen bien. Entonces están en un estado neutral. Y Dios permita que a través de este tiempo los corazones del pueblo de Dios, además de recibir la revelación de la palabra, el corazón del pueblo de Dios sea despertado, que se despierte una pasión, un ánimo, que se despierte un entusiasmo por Dios y por su obra. Esa es mi oración a Dios. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, porque el reto que nos plantea Dios a través de la Escritura en este día es bien interesante y está a tono con la situación que estamos viviendo en la actualidad. No solamente en la sociedad, no solamente en la política, no solamente en el ámbito del arte, del deporte. Nosotros estamos viviendo una crisis. La crisis de este tiempo, de la cual nos va a hablar la palabra de Dios en este día, es de la crisis del liderazgo. Hay una crisis de liderazgo. Hoy en día hay mucho más conocimiento, hay más acceso al conocimiento, hay mucha más preparación.
De hecho, la Escritura ya dice que en estos últimos tiempos la ciencia aumentará. Es decir, que hay muchos más conocimientos científicos, técnicos, acerca de cómo se deben hacer las cosas, etc. Pero hay una profunda corrupción de los principios del liderazgo. Es la razón por la cual tal vez usted ha visto que hay personas que se postulan a un liderazgo y que asumen un liderazgo y que de repente esas personas caen presos de la corrupción, presos de lo que está mal, porque aun cuando hay conocimiento no hay principios que sostengan el liderazgo. Entonces de eso nos va a hablar la palabra de Dios en esta mañana. Y no solamente de esa crisis de liderazgo que hay, sino que Dios, siento en mi corazón, y es el reto para el día de hoy, que Dios nos está llamando a que asumamos el rol de líderes, el rol de líderes en nuestra generación. Y no tienes que ser un político, no tienes que ser un pastor, no tienes que ser una persona sobresaliente en la comunidad. Debemos comenzar a asumir el liderazgo en aquellas áreas en donde Dios nos ha puesto, comenzando desde nuestra casa, siendo líderes en nuestra casa, modelando el liderazgo de servicio que el Señor nos dejó. Jesús se quitó su manto en una reunión con sus discípulos, se ciñó una toalla y tomó un lebrillo y comenzó a limpiar, a lavar los pies de los apóstoles. Luego que terminó, le dijo: ustedes no saben lo que yo he hecho, pero después lo van a entender. Si ustedes me llaman a mí el Señor y el Maestro y le he lavado a ustedes los pies, ustedes también deben lavarles los pies unos a otros. Y no estaba enseñando una ceremonia de lavamiento de pies, estaba enseñando un principio, estaba entregándoles a los discípulos un ejemplo. El ejemplo era: debemos tener un espíritu de servicio, y el espíritu de servicio es aquel que te lleva a ti a suplir las necesidades, a atender las necesidades de aquellas personas que están a tu alrededor, hacer que las cosas sucedan. Vamos a la palabra en esta mañana. En el libro de los Hechos, recuerde que estamos leyendo Hechos en el capítulo, vamos a leer el capítulo 1, versículo 15. Bueno, es larguito el texto, pero vamos a leer. Hechos capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron al Señor, los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén y amén. Recuerde usted que mientras ellos estaban esperando la promesa de Dios, ellos estaban en oración.
Pero en ese ámbito de oración había algo, en esa reunión había algo sin resolver, había algo inconcluso. ¿Qué era lo que estaba inconcluso? El número de los apóstoles. El Señor eligió 12 apóstoles. Judas, dice la Escritura, que él se apartó, se descarrió, fue el quien vendió al Señor y él tuvo una muerte prematura. Así que el número quedó incompleto, habían 11. Y eso era algo que estaba allí. Pedro nota eso, siente tal vez que es algo que hay que concluir, y lo que hace Pedro es que en medio de esa reunión se levanta, él toma el liderazgo, dirige a la comunidad de creyentes, que eran 120 personas en ese momento, para hacer algo que estaba inconcluso. Las cosas no se hacen solas, las cosas hay que hacer que sucedan. Y en ese momento Pedro considera que necesitan completarse el número de los discípulos, el número de los apóstoles. Así que Pedro toma la iniciativa y dirige al grupo para que se resuelva algo que está inconcluso. Nadie había tomado la iniciativa. No sabemos por qué. Lo cierto era que había algo inconcluso y que Pedro es el que toma la iniciativa para que ese algo se concluya y guía a la gente a través de un proceso a través del cual se elige a un nuevo apóstol después de orar y después de echar suerte. Ese echar suerte no debe entenderse como lo que nosotros entendemos por suerte. Más bien lo que hicieron fue orar y después decidieron ahí a quién iban a poner. Así que, terminó siendo Matías la persona a quien habían elegido para que ocupara el lugar de Judas. El punto, mis hermanos y amigos, en esta mañana es el hecho de que Pedro toma el liderazgo para hacer que algo suceda. Ese algo que debe suceder es una situación que está inconclusa. Él siente la necesidad de dirigir al pueblo, dirigir a la comunidad para que sea hecho lo que está inconcluso. Eso es liderazgo. Liderazgo es observar el panorama, mirar qué es lo que hace falta y asumir la responsabilidad, motivar al resto, motivar al pueblo, como lo hizo Pedro aquí, motivar a la comunidad para que algo sea hecho, algo que al juicio del líder necesita hacerse, algo que vaya a suplir la necesidad de alguien o de una comunidad, o que sea el plan de Dios. Entonces les decía que estamos atravesando una de las peores crisis de liderazgo, porque no hay liderazgo, no hay personas que tomen la responsabilidad para hacer lo que se necesita hacer. Los matrimonios, el hogar, la familia necesita liderazgo. Y hoy en día muy pocos quieren comprometerse con el liderazgo de la familia. Las empresas, a nivel empresarial, pues nosotros conocemos y hoy se nos habla y conocemos unos tipos de líderes. Pero hay liderazgo en cuanto a lo científico, a lo político, y cada una de estas áreas tiene su estilo, su tipo de liderazgo. Pero el liderazgo que Dios habla en la Escritura, el liderazgo que las Escrituras nos presentan, es una persona íntegra, una persona que no solamente le da valor a lo técnico, sino que es una persona que le da valor a lo espiritual, una persona completa, una persona cuyas características no solamente son la habilidad, no solamente son las cualidades externas o técnicas que pueda tener, sino que un líder desde la perspectiva de Dios es una persona completa, una persona que a nivel espiritual, a nivel de carácter, a nivel familiar, es una persona que manifiesta ciertas cualidades. Y lo miramos aquí en las Escrituras, cuando vemos que Pedro
Es un hombre de Dios. Pedro es un hombre con sus falencias, claro está, con sus debilidades, claro, con sus hierros, sí los tiene, pero es un hombre que se levanta y que asume el liderazgo. Asume el liderazgo. Así que un líder es alguien que hace que las cosas sucedan. Es una persona que tiene iniciativa, una persona que tiene una visión, una persona que asume la responsabilidad, una persona que tiene una visión clara acerca de qué es lo que se quiere, una persona que motiva al resto a alcanzar un objetivo o una meta. Ese es un líder. Y hoy nosotros estamos atravesando una crisis de liderazgo, no solamente en el aspecto político. Tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas de eso. Todos somos testigos. Hay crisis en el liderazgo político. Y en el resto de las áreas de la sociedad tenemos crisis de liderazgo. Porque si bien hay personas capacitadas, si bien hay personas con conocimientos, pero no tienen el elemento espiritual. Muy pocos tienen el elemento moral, el elemento familiar. Las personas se enfocan en la habilidad, se enfocan en la profesión, pero no tienen en cuenta el aspecto familiar. ¿Qué tan sólido es en su familia? ¿Qué tan sólido es en su matrimonio? ¿Qué tan sólido es en su vida espiritual? No se tiene en cuenta esos aspectos. El líder que nos plantea la Escritura es un hombre, una mujer que comienza con una espiritualidad sólida. Un hombre, una mujer que ama a Dios. Un hombre, una mujer que sigue el lineamiento de Dios. Un hombre, una mujer que sirve no solamente a Dios, sirve a su comunidad, sirve a su familia, sirve a sus semejantes. Ahora, hay cosas que necesitan ser concluidas. Necesitan ser, en las vidas de las personas, en los matrimonios, en las familias, hay cosas que necesitan hacerse. La pregunta es, ¿hay cosas inconclusas en la vida suya? ¿Considera usted que hay cosas inconclusas en su hogar, en su matrimonio? ¿Hay cosas inconclusas en su lugar de trabajo? Si hay cosas inconclusas, entonces usted debe saber que se requiere que se levante el liderazgo, para que puedan hacerse. Las cosas no se hacen solas, las cosas hay que asumirlas. Y yo creo que en medio de esta crisis de liderazgo que estamos enfrentando nosotros, esta crisis de liderazgo que no solamente está en los hogares, en la sociedad, en la iglesia misma, hay una crisis de liderazgo, porque muchos quieren ser creyentes, pero nadie quiere asumir el compromiso de que cosas y que ministerios nuevos se levanten en la iglesia. Es muy fácil ser un creyente así, pero déjeme decirle que el deseo del corazón de Dios es que usted y yo seamos líderes. Dios nos ha dado la capacidad para liderar. Yo quiero invitarle a que usted examine su comunidad, examine la iglesia, examine su hogar, examine su casa y observe si hay cosas que necesitan ser concluidas, cosas que necesitan ser hechas. No solamente a nivel material, quiero hablar del aspecto espiritual. Hay cosas, ¿considera usted que hay cosas que se necesitan hacer espiritualmente en tu hogar, en tu comunidad, en tu iglesia? ¿Consideras que hay cosas que se necesitan hacer? ¿Qué es lo que necesitas? Tal vez un grupo de oración, tal vez alguien que dirija un grupo de estudio para que conozcan a Dios en tu casa, en tus vecinos, en tu lugar de trabajo. Necesitan esas personas un líder espiritual en su comunidad. A veces ni siquiera los creyentes se atreven a orar en público, ni siquiera se atreven a dirigir un grupo de oración en su lugar de trabajo, ni siquiera una oración antes de trabajar. No quieren asumir responsabilidad. Pero, escúchame bien, la crisis mayor de liderazgo que hay es en este aspecto.
en este aspecto, en lo espiritual. Ahora, yo creo que Dios quiere, creo que es el deseo del corazón de Dios que usted y yo nos levantemos como líderes en nuestra generación. Creo que Dios está despertando a una nueva generación de hombres y mujeres para que se levanten y hagan que las cosas sucedan. Así como Pedro estaba allí entre sus hermanos y vio algo inconcluso, dijo, esto no se va a hacer solo. Así que tomó ánimo, se levantó e hizo que sucediera lo que se necesitaba en ese momento. Yo creo que muchas de las cosas que no están hechas es porque se ha rehuido al liderazgo, a tomar el liderazgo, porque tal vez implica responsabilidad. Tal vez las personas se enfocan en sus falencias, se enfocan en sus debilidades. Muchas personas temen el liderazgo porque eso les demanda más tiempo, les demanda preparación, les demanda moralidad, les demanda etcétera, les demanda responsabilidad. Pero déjenme decirle una cosa, si no nos levantamos, nadie se levantará. Si no nos levantamos nosotros, ¿quién se va a levantar? Si no se levanta usted en medio de su familia para asumir el liderazgo espiritual, ¿quién se va a levantar? A lo mejor estás orando a Dios para que se levante un líder y haga algo. Escúcheme bien, cuando Dios lo que le está es indicando a usted que vio la necesidad. Eso lo dice Rick Warren en un libro, dice, cuando tú te das cuenta de una necesidad, es porque Dios quiere que tú la suplas, que tú asumas el liderazgo para que ese tipo de actividad, de obra, se realice en donde tú ves la falencia. Ahora, hay un líder en la Biblia, yo quiero invitarle a que si pueden leer en su devocional, en su casa, o puedes tomar como una meta, puede ser un par de días, leer el libro de Nehemías. Nehemías era un hombre que estaba en una posición, él tenía una estabilidad, él sí comenzó a sentir una inquietud por sus hermanos en Jerusalén, y llegó Hanani, donde él estaba. Él tenía un buen cargo, tenía estabilidad familiar, económica, social, etc. Él estaba bien. Y cuando llegó Hanani, Nehemías le pregunta, ¿cómo están aquellos que escaparon de la cautividad? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están esas personas, esos paisanos nuestros que están allá? Y Hanani, el reporte que le dio a Hanani fue que estos hermanos que estaban allí eran personas que estaban en gran vergüenza. La ciudad estaba destruida y las puertas consumidas a fuego. Dice la Biblia, cuando Nehemías escuchó esto, se sentó y lloró y oró y ayunó a Dios durante algunos días por esa situación. Y luego, en ese tiempo de oración, cuando Dios le permite a él conocer el estado de la ciudad, él comienza a orar y ayunar a Dios, clamando, pidiéndole a Dios perdón por la ciudad y pidiéndole que lo restaure nuevamente. A que no sabes a quién fue a quien Dios mandó para restaurar esa ciudad. A él, porque él comenzó a sentir la necesidad. Hay muchas personas hoy en día que están viendo las necesidades, pero no están haciendo nada al respecto. No están haciendo nada. Son buenos haciendo sugerencias. Mira, te sugiero esto. Mira, aquí en la casa hace falta esto, en la iglesia hace falta esto, o aquí en el trabajo hace falta esto, pero no asumen el compromiso, no asumen la responsabilidad. Yo he aprendido algo que quiero compartirle. Cuando yo veo la necesidad de algo, yo entiendo que Dios me está mostrando a mí esa necesidad para que yo haga algo al respecto. Esto no solamente a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de comunidad, a nivel de sociedad. En cualquier lugar donde yo llego y veo algo que no está hecho, yo entiendo que eso me lo mostró Dios a mí. Tal vez otras personas no lo han visto. Y no va a ser de pronto de mucha ayuda señalar el problema sin asumir responsabilidad para asumir el cambio, para asumir liderazgo. No va a ayudar mucho
Está bien que algunas veces tenemos que dar nuestra sugerencia, nuestras opiniones, pero aquí a lo que Dios nos está desafiando es a que asumamos el liderazgo, a que asumamos la responsabilidad. Si usted está viendo que en su casa, que en su familia, que en su lugar de trabajo hace falta algo, si Dios le está diciendo aquí hace falta oración, aquí hace falta que se enseñe la palabra, si Dios te lo está mostrando a ti, es porque debes asumir eso. Tal vez dice, bueno, yo no tengo la habilidad, no tengo los conocimientos, pero búscalos, porque una habilidad se desarrolla mientras se aprende y se crece y se es diestro en eso en la medida en que tú lo practicas, y el conocimiento tú lo adquieres. Así que ser un líder es posible. No es que no tengo el liderazgo. Mira, las personas que hemos terminado en una posición de liderazgo en la iglesia, no es porque nacimos con eso. Nosotros llegamos a la iglesia y Dios comienza a trabajar en nosotros, y Dios comienza a poner en nosotros a ayudarnos a ver primero, y comienza a poner en nuestro corazón el deseo de que las cosas sean hechas. Y luego entonces nosotros nos involucramos y motivamos al resto para que se haga. Eso es lo que hace un líder. Y hay tantas cosas que debemos aprender acerca del liderazgo. Pero yo quiero enfocarme en algo especial en esta mañana. Y es el hecho de que si Dios te mostró una necesidad, es porque Dios quiere que tú asumas la responsabilidad para suplir esa necesidad. Tal vez lo puedes hacer tú solo. Tal vez tendrás que convidar a otros, motivar a otros, para que puedan juntos hacer un trabajo en tu casa, en tu barrio, en tu iglesia, en cualquier lugar. Tenemos que levantarnos. Hoy en día las personas viven indiferentes a las cosas, no tienen un sentido de pertenencia. Tal vez están mirando las necesidades que hay, pero no hacen nada al respecto. Un líder no se permite quedarse quieto ante una necesidad. Un líder va a hacer algo. Y a eso es lo que Dios nos invita en esta mañana. Así como Pedro, en medio de sus hermanos, se dio cuenta que hacía falta un apóstol, y él tomó la iniciativa y comenzó a hacer que se reemplazara, ¿no? O más bien se supliera esa necesidad allí. Bueno, nosotros también estamos en un contexto en el cual hay muchas necesidades. Y yo quiero animarle a usted a que usted comience o acepte el reto de asumir el liderazgo. Asuma el liderazgo. Comience en su casa. ¿Qué hace falta? Tal vez en tu casa hace falta algo material. Bueno, si puedes hacerlo, motiva al resto para guiar a tu familia a un lugar, a un estado de vida mejor. Si en tu casa hace falta lo espiritual, asume la responsabilidad. Llama a tu cónyuge, llama a tus hijos y comienza por lo menos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar a Dios, o por lo menos reúne al resto para que otra persona venga y te ayude. Pero haz algo, mi hermano. Escúcheme, las cosas no van a cambiar solas. Nosotros hacemos que cambien. Y ese es el reto que Dios nos plantea en este día. En tu lugar de trabajo, ¿hay necesidad espiritual en tu lugar de trabajo? Tal vez puedes colaborar, contribuir con algo material en tu trabajo para que sea hecho. Bueno, claro, a toda empresa la dirige una visión, pero ¿hay liderazgo espiritual en ese lugar? ¿Hay personas espirituales? Escúchame bien, hay una necesidad espiritual, hay un trabajo espiritual que hay que hacer en ese lugar. ¿Por qué no tomas la responsabilidad? ¿Por qué no le dices, bueno, Dios, como le dijo Isaías, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí? Yo quiero hacer algo por esta sociedad, quiero hacer algo por mi casa, quiero asumir liderazgo, quiero dirigir a Dios, quiero dirigir, Señor, a ti, a tu presencia, a todas aquellas personas que están a mi alrededor. ¿Puedes asumir en esta mañana este reto? ¿Puedes asumirlo? Escúchame bien, un líder es la necesidad del momento. Jesús, cuando vio a la sociedad, dice la Biblia, que Él los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo es una oveja que no tiene? ¿Cómo es un rebaño donde no hay un pastor?
las ovejas se van cada quien, cada una, por donde bien le parece, porque no hay quien las dirija, no hay quien las conduzca, no hay. ¿Está así tu vida, tu familia, tu lugar de trabajo? Si el Señor observa tu matrimonio, tu familia, tu empresa, ese lugar donde tú trabajas, si el Señor lo mira, ¿lo mirará como un rebaño donde no hay un liderazgo? Bueno, el reto para nosotros hoy es que nos levantemos y hagamos algo. Hagamos algo. Dios te permite ver una necesidad en un lugar. Asume la responsabilidad y haz algo para mejorar la situación. Vamos a asumir liderazgo. Vamos a ser una generación de aquellos que hacen que las cosas funcionen, que las cosas sucedan, mi hermano. ¿Estás de acuerdo en esta mañana? Yo quiero invitarle a que haga un compromiso hoy delante de Dios y le diga a Dios: Señor, abre mis ojos para ver aquellas cosas en las cuales tú quieres que yo me dedique. Dígaselo al Padre en esta mañana: Padre, aquí están nuestras vidas. Queremos darte gracias por todos los dones, los talentos, las habilidades y los conocimientos que nos has dado, Señor. Gracias por toda la experiencia que hemos adquirido alrededor de nuestra vida. Gracias, Señor, porque todo eso nos equipa. Todo eso, Señor, nos pone nos capacita y nos pone, Señor, en las condiciones para hacer algo significativo. Padre, perdónanos si hemos estado indiferentes hasta este momento, si hemos sido indiferentes a las necesidades, si hemos, Señor, mirado las necesidades, si hemos podido observar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas y no hemos hecho nada al respecto. Padre, perdónanos. Perdónanos, Dios. Pero aquí estamos, como te dijo Isaías. Dígale al Padre en esta mañana: aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Voy a enfocarme. Abre mis ojos para poder ver aquellas cosas a las cuales tú quieres que yo me dedique, Señor. Con tu ayuda lo voy a hacer. Y yo sé, Padre, que comenzarán a suceder cambios en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi lugar de trabajo, en mi iglesia. Comenzará, Señor, mi entorno a enriquecerse con mi compromiso. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos motivas. Despierta nuestros espíritus en este día para que podamos dedicarnos a tu obra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, de los amigos que se conectan con este tiempo. Te pido, Padre, que despierte sus espíritus y que ellos comiencen, Señor, con mucho entusiasmo y con mucha pasión, Padre, a atender en sus vidas, en sus familias, en su iglesia, en su lugar de trabajo, aquellas cosas, Señor, a las cuales tú quieres que ellos se dediquen. En el nombre de Jesús, levanta una nueva generación de líderes, hombres y mujeres íntegros que te aman a ti, Señor. Y, Padre, hacen que las cosas funcionen, hacen que las cosas sucedan. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Amén y amén. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Y recuerde esto: usted ha sido llamado para ser un líder, para liderar, para dirigir a otras personas, para motivar a otras personas. Motive, cambie, tienes que cambiar el lenguaje. Un lenguaje motivador, un lenguaje que le dé ánimo a las personas, un lenguaje que levante el ánimo, la estima, el entusiasmo de las personas, pero para guiarlos a alcanzar un fin, un objetivo. Usted es un hombre, una mujer que tiene un liderazgo, tienes al Espíritu Santo y Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que manos a la obra, que Dios está con usted. Dios le bendiga.